¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y pues vamos directo al tema. Mucha gente confunde vida cristiana con vida exitosa. Y ese puede ser uno de los objetivos que Dios busca producir en nosotros, si nosotros guardamos sus mandamientos, por supuesto, como lo dice la Biblia. Sin embargo, en términos espirituales, la vida cristiana no siempre es una vida exitosa. Porque Dios sabe que a veces no hay una motivación correcta detrás de lo que hacemos. Él conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe que aunque hacemos cosas aparentemente buenas, no siempre estamos parados sobre la base firme de su palabra. O sea, no siempre vivimos pues un estilo de vida enfocado en servir a Dios y al prójimo por amor y no por interés personal, aunque a veces sea un interés justo, ¿no? Esa es la diferencia realmente entre el trabajo secular y el ministerio de la iglesia. Jesucristo servía por amor y enseñó que así también debemos ser los que somos sus discípulos. Personas que sirvamos por amor a Dios y al prójimo y no por intereses personales. Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues bueno, el tema de hoy lleva implícito el servicio, pero no estoy enfocándome en el servicio propiamente, sino en otra responsabilidad que adquirimos junto con la salvación. Dios nos salvó, y nos salvó con un propósito terrenal y celestial. Porque siendo salvos y viviendo aquí en la tierra tenemos una responsabilidad, la de inspirar a los demás con nuestro ejemplo. Porque este es el modelo y es el único que puede resolver de raíz los problemas de la humanidad. Y de paso permite el crecimiento sano de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces el tema para hoy es vivir para inspirar. Y como subtítulo le puse servidores por amor. Yo no sé exactamente dónde se perdió este enfoque cuando pues en algún momento se rompió o se corrompió más bien la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y aquella familia pues que Dios había escogido para servir a su pueblo escogido y al mundo entero, pues se desvió. En vez de velar por el progreso de los demás, se enfocaron en obtener provecho personal como siervos de Dios. Pero en algún momento de la historia, ayudar a los demás de parte de Dios dejó de ser para ellos el estilo de vida, tanto de los reyes como de los sacerdotes. Desobedecieron las reglas que Dios les había puesto a pesar de que las tenían por escrito muy claramente lo que tenían que hacer. Y comenzó sucediendo en lo individual, pero finalmente terminó siendo un mal institucional. O sea, al principio algunos reyes y algunos sacerdotes se desviaban de aquel propósito de vida, hasta que aquellas desviaciones se convirtieron en lo característico tanto de la realeza como del sacerdocio institucional. Y justo en ese tiempo es cuando vino Jesús a nacer en la tierra teniendo linaje real y sacerdotal, porque ya lo sabemos que por parte de María era descendiente del sacerdote Aarón y por parte de José era descendiente del rey David. Pero Jesús, por cuenta propia, tenía linaje divino, y esto por parte del Espíritu Santo, porque Él fue el que lo engendró en el vientre de la Virgen María. Pero bueno, Jesús no nació para que anualmente le celebremos nosotros su nacimiento o la Navidad, pues. No. Jesús vino a la tierra a componer las cosas y a renovar el modelo original con su propio ejemplo. No vino a hacer una reforma a las reglas que estaban establecidas y que nadie cumplía, como equivocadamente lo hace el mundo cuando dice: pues no puedes contra el enemigo, únete a él. No puedes con las reglas, cámbialas. Es delito este o este otro placer, pues hazlo legal y se acabó el problema. No, Jesucristo dijo: no vine a destruir totalmente ni a derrumbar completamente la ley. Eso significa la palabra griega katalúo, que en la Reina Valera, en la versión Reina Valera 60 se traduce abrogar. La Biblia de las Américas traduce abolir, y me gusta más como lo traduce aquí la Biblia Dios habla hoy. Pongo aquí los dos versículos, el de la Reina Valera 60 y el de la Biblia Dios habla hoy. Dice la Reina Valera, Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Y en Mateo 5:17, el mismo versículo, pero en la Biblia nos habla hoy, dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Y en ese sentido, al darle a la ley y los profetas su pleno valor, nos mostró Jesús cómo se debía servir según el modelo original que Dios estableció. Y además, siempre que servía Jesús procuraba ser transparente para que sus seguidores aprendieran el modelo correcto y lo transmitieran a la siguiente generación que también lo iba a transmitir. Y a eso me refiero precisamente con inspirar. Tal vez se hubiera podido obtener el mismo resultado obligando a los seguidores, pero el que inspira no manda ni obliga, sino que con su conducta y sus acciones despierta el ánimo de los demás para que voluntariamente le den continuidad a una buena causa o a una buena obra. Esa sería, la definición, ¿no? Ahora, parte del plan de Jesús fue inspirar a sus seguidores. Jesús no vino a buscar likes en las redes sociales, no vino buscando el aplauso, ni vino a llenarse de lujos ni de riquezas materiales. Eso ya lo tenía antes de venir a la tierra y lo tenía asegurado en su regreso. Jesucristo vino enfocado en liberar del juicio a todos los seres humanos. Y mientras llegaba ese momento, Jesús formó un equipo al que inspiró con su ejemplo. Y después de él, sus seguidores salieron por el mundo a hacer lo mismo. Así se multiplicó el modelo original. Y así llegaron las buenas noticias de la salvación de Dios hasta nosotros 2000 años después. Y así deberíamos asumir el compromiso también nosotros de compartirlas con todos los demás. Jesús, con el poder que fluía en él, podía haber ganado muchísimo dinero. Sin embargo, nunca le puso precio a su trabajo. Podía haber buscado fama, pero siempre se cuidó de decirle a la gente: vete y no se lo digas a nadie. Podría también haberse presentado a las autoridades de la política y del templo para impresionarlos, pero tampoco lo hizo, ni aun cuando se lo pidieron. La semana pasada veíamos que los escribas y los fariseos le dijeron: muéstranos una señal, impresiónanos y convéncenos. Era la idea que ellos tenían. Pero igual el rey Herodes quería que Jesús lo impresionara con sus poderes milagrosos. Dice Lucas 23, versículo 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Obviamente, a diferencia del liderazgo religioso y político de aquel tiempo, Jesús no tenía el más mínimo interés en impresionar a nadie. Solo quería inspirar a sus seguidores para perpetuar el modelo original que se había abandonado. Y sí, la primera generación de discípulos siguieron su ejemplo en todo. Servían a los demás sin publicarlo y sin ponerle precio a su trabajo. Es más, algunos de ellos, igual que Jesús, sin haber hecho nada malo, fueron condenados a muerte y no se acobardaron ni se negaron a morir. Inclusive algunos también murieron crucificados. Ahora, a los ojos de muchos, esto podría haber sido considerado el peor fracaso. ¿Por qué? Pues porque eso de servir gratis a los demás para que los maten aquellos que los rechazan, pues como que no es negocio, como que no es una buena idea. Pues sin embargo, nunca en toda la historia de la iglesia estuvo más motivada que en ese tiempo. Porque las personas que eran enviadas iban motivadas y eso también inspiraba a los demás. Y la fuente de su inspiración era que sus vidas estaban rendidas a Dios. Aquí quiero aclarar algo importante, porque una cosa es lograr que la gente se comprometa con Dios para servir en algo. Y otra cosa muy diferente es que la gente se rinda a Dios. El que se compromete nunca pierde el control de su voluntad. Puede comprometerse y hacerlo o no hacerlo. Mientras que el que se rinde a Dios ha entregado su voluntad a Dios por completo y está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pide, inclusive morir, si es necesario hacerlo por su causa. Hay mucho material en la Biblia y en otros libros, aparte de la época de cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y
Yo creo que el más conocido y documentado de todos los casos es el del apóstol Pablo. Y me gusta su ejemplo porque él no fue del grupo de los primeros 12 seguidores de Jesús. Al contrario, él fue perseguidor de la primera y de la segunda generación de discípulos. Sin embargo, tuvo un encuentro personal con Jesús que lo hizo rendirse por completo a él. Y vuelvo a marcar, rendirse por completo a él. Y en esa rendición total a Dios, Pablo inspiraba con su ejemplo. Este hombre fue de los pocos que se han atrevido a decir, imítenme a mí, que es lo mismo que decir que mi ejemplo les sirva de motivación. Y lo dejó por escrito 3 veces en su carta como para decir, lo estoy diciendo en serio. O sea, no se me salió, lo digo en serio. 1 Corintios capítulo 4 versículo 16 escribe, por tanto os ruego que me imitéis. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y este último versículo me gusta más todavía porque incluye a los que él había discipulado. Por eso dice nosotros, el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, había influencia en él que inspiraba a otros a vivir su mismo estilo de vida, que todavía sigue siendo el modelo original implantado por Jesús. Y hablando del modelo original, vamos a ver su origen, o sea, cómo nació, dónde se originó. Obviamente Jesús es el creador del modelo original del servicio por amor. Y gracias a Dios y a Lucas, que investigó todo sobre Jesús, tenemos por escrito un poco de la historia de la infancia de Jesús, que es cuando comenzó todo esto, o por lo menos lo más importante está escrito, pues ahí en Lucas. Y hay una parte de la historia donde nos muestra cómo inició la vida ejemplar de Jesús, aquel estilo de vida que fue de inspiración para los primeros discípulos de manera directa y de manera indirecta al resto de los discípulos de todos los tiempos, llegando así hasta nosotros. Vamos a leerla. Y luego vamos a ver algunos puntos de interés relacionados con este tema. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, desde niño, desde adolescente, ya tenía conciencia de ser una persona especial, especial para Dios, que por cierto desde entonces ya le decía mi Padre. Y Lucas nos cuenta aquí que a esa corta edad ya tenía deseo de aprender de la gente mayor. Durante 4 días Jesús estuvo yendo al templo a platicar con los doctores de la ley. O sea, fue un día de camino más 3 días que duraron buscando. Fueron 4 días que Jesús estuvo ahí en Jerusalén, y esos días estuvo yendo a platicar con los maestros de la ley, con los doctores de la ley. Y sus padres lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, ¿no? Así como un hombre maduro, oyéndoles y preguntándoles. Y aquellos hombres estaban asombrados de su madurez y de los comentarios y las preguntas que hacía. Yo estoy seguro que Jesús escogió el momento, el lugar y las personas para dialogar. Parece ser que había en aquel niño
un hambre por conocer más acerca de Dios. Y aprovechando el descuido de sus padres, el templo y los doctores de la ley, fue para él una gran oportunidad para conocer más de Dios y de los siervos del templo, porque este es el punto importante. Yo no pretendo de ninguna manera ser el abogado del niño Jesús, pero quiero hablarles un poco del sistema educativo judío del tiempo de Jesús. En aquel tiempo la primera institución de enseñanza era la casa. Creo que todavía debería de seguir siéndolo, ¿no? Pero bueno, en el sistema judío la primera institución de enseñanza era la casa. De hecho, María fue la primer maestra de Jesús. Y ella sabía que su primogénito había nacido para ser un gran líder. El mayor líder que habría de nacer entre los judíos y los gentiles de todos los tiempos. Lo sabía por la revelación del ángel cuando le dijo que se iba a embarazar por el Espíritu Santo. Lo sabía por lo que vieron los pastores en Belén y que fueron y se lo platicaron cuando nació Jesús. Lo sabía por las profecías de Simeón y de Ana cuando presentaron a Jesús en el templo. Por la confirmación de los magos de Oriente. Inclusive por lo que tal vez escuchó, lo que se leía de él en las Escrituras. Por eso en aquel sistema de enseñanza judío, las primeras lecciones eran presenciales, en casa, pues sin libros de texto, porque no era fácil, había muy pocos pergaminos y los pocos que había estaban en el templo y en las sinagogas. Y el poco conocimiento de los padres se compensaba con el de los maestros o los doctores de la ley en el templo. Porque los maestros tenían acceso a la palabra de Dios como su fuente principal de conocimiento. Sin embargo, eso no era todo, sino que los maestros debían ser ejemplares porque los maestros eran parte del sistema para inspirar a las personas. Inclusive en la actualidad, el maestro es fuente de inspiración para sus alumnos. De hecho, los mejores discípulos son los que son formados por maestros que inspiran con su buen ejemplo a los alumnos. Porque muchas veces el problema no son los discípulos, sino los maestros o los mentores. Ahora, yo creo que cada persona que nace de nuevo en cada congregación cristiana viene igual, así igual que Jesús. Nadie nace solo para ser un integrante más de la familia cristiana. Cada uno es especial en cuanto a llamado y propósito de parte de Dios. Y viene con hambre legítima de saber más acerca del llamado y propósito de Dios para su vida. Y aquí, aunque me cueste algo de trabajo decirlo, lo tengo que decir. Dios espera que nosotros como iglesia no hagamos lo mismo que hicieron los doctores de la ley con Jesús. Porque una persona que conoce la palabra y enseña con ella, si se comporta como mundano, no motiva para bien a nadie, aunque tengan los más altos logros académicos dentro de la iglesia. Y ese es el problema que tenían los maestros o los doctores de la ley. Nuestro estándar como cristianos es muy alto, muy alto. Alcanzar la perfección de Dios es el estándar que Dios nos pone. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en ese contexto, tenemos que pensar que los que siguen después de nosotros también. Y debemos asumir la responsabilidad de educarlos como las personas especiales que son, procurando ser una buena influencia para sus vidas, para que también ellos le den continuidad al modelo de Jesús, inspirando a los demás. La eficacia de la iglesia depende de no ver personas X, pues gente común, sino preparar líderes mundiales. Ciertamente un líder de esa talla nace en el cielo, en la mente, en el deseo, en el propósito de Dios. Nadie sabe si es líder el que nace o el que se hace. Lo que sucede aquí es que Dios hace ese llamado a ser líder y nosotros como personas libres lo aceptamos o lo rechazamos. Pero en la preparación del líder es donde fallan las cosas, sobre todo si los encargados de preparar no inspiran con su estilo de vida. La parte que leímos en Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52 nos muestra al niño Jesús en un diálogo abierto, un diálogo que evidentemente el niño Jesús planeó. Él escogió el momento,
el lugar, Él escogió a los maestros, Él escogió los temas del diálogo, y les puedo asegurar que nada fue casualidad. Tampoco era solamente curiosidad del niño, era parte de un plan. Él quería ver personalmente cómo se movían las cosas dentro del templo. Ahí estaban los negocios de su padre, que fue lo que le respondió a su mamá. Y él quería saber la calidad de personas que servían en ese lugar. Y de incógnito fue a comprobar qué tanto sabían y qué tanto ignoraban. Por eso las preguntas y los comentarios que les hacía. Ahora, ¿qué conclusiones sacaría en relación a lo que ellos decían y lo que él veía? Y este es el problema. O más bien, ¿qué vería Jesús, el niño Jesús, en ese momento? ¿Qué vería que 20 años después dijo que algo que sacudió al sistema religioso? Mateo 23, versículos 1 al 3. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí la pregunta es: ¿conocían la verdad? Por supuesto que sí conocían la verdad. Y la otra pregunta es: ¿se inspiraban con su ejemplo? Por supuesto que no. Y esa fue la razón por la que fueron arrancados de raíz. Les destruyeron el templo y mataron a todos los sacerdotes y levitas que quisieron defender aquel negocio, porque era un negocio. Y en lugar de ellos, Jesús envió a sus seguidores fieles, que por supuesto, habiendo visto el buen ejemplo en él, fueron inspirados para imitarlo. Y eso a su vez inspiró a la siguiente generación. Ahora, Dios en su misericordia a nosotros nos trajo hasta acá, a ustedes, a mí, nos trajo a la iglesia. Nadie puede presumir que vino a la iglesia por su cuenta propia y sin necesidad. Es más, me atrevo a decir que ninguno de nosotros merecía siquiera ser aceptado y amado como nos aceptó y como nos amó Dios. Fue gracia pura la que nos acercó a Él. Y de alguna manera Dios usó nuestros fracasos y usó nuestras malas decisiones para acercarnos a Él. Y llegamos buscando mejores alternativas para no vivir adaptados al fracaso. O por lo menos no de manera permanente. Y la pregunta es: ¿qué encontramos nosotros en el liderazgo de la iglesia? ¿Es correcto el modelo que tenemos nosotros por norma o que tiene la iglesia por norma? ¿Es congruente el decir con el hacer de los que servimos en la iglesia? La verdad es que no siempre. La vida de las personas que servimos en la iglesia inspira a los nuevos creyentes o los obliga a hacer las cosas. Y esto es muy común. Poner reglas dentro de la iglesia. Aquí se puede traer esto, no se puede traer eso. No hay necesidad de obligar a nadie si nosotros hemos sido inspirados por alguien que hizo lo correcto. La mejor enseñanza se da con el ejemplo. El liderazgo se aprende mejor de manera audiovisual y práctica, así como Jesús enseñó a sus primeros 12 discípulos. Y Pablo tomó ese modelo y sin titubeos dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y así como los niños quieren ser algo de grandes. Los que nacen de nuevo también quieren ser algo en su madurez. La pregunta es: ¿querrán ser como nosotros? No podemos nosotros forjar grandes personas a partir de algo que nosotros mismos no somos. La clave es rendirnos a Dios y que Él disponga de nuestras vidas para inspirar a otros. Que nosotros podamos decir como lo dijo Pablo en Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es duro el tema y yo espero que Dios te bendiga y te ayude a vivir una vida ejemplar, una vida digna de ser imitada y que inspire a los demás. Hasta la próxima, nos vemos. Dios te bendiga.